Queridos hermanos, qué bueno encontrarnos de nuevo en su programa Profundizando en la Fe a través de Televida, el canal de la familia y demás redes sociales. Siempre es un honor para mí poder llegar hasta sus hogares o a los lugares donde se encuentren con esta humilde reflexión, primeramente en torno a la palabra de Dios y luego también lo que nos enseña la Iglesia como madre y maestra en su magisterio, deteniéndonos, como ustedes han notado, en cada uno de los artículos del credo. Vamos a orar en este día con el Salmo 137. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañaré para ti, me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Tu derecha me salva, Señor. Completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Qué bueno es dar gracias al Señor y como dice el Salmo, no solamente dar gracias como un cumplido, sino que agradecer debe ser siempre una expresión del corazón. Por eso dice el Salmo, te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañaré para ti, Señor. En la Eucaristía, aunque no veamos la presencia angélica, pero ahí está. Ahí están los ángeles adorándoles. Por eso cuando damos gracias a Dios, estamos también delante de los ángeles dando este culto de gratitud, de alabanza, de acción de gracias a nuestro Señor. Daré gracias a tu nombre y va dando las razones. Primeramente por tu misericordia. Cuán grande es el amor, la misericordia de Dios. En su infinitud, en su grandeza se ha fijado en ti, se ha fijado en mí, no solamente dándonos la vida y con ello también todo lo que necesitamos para que vayamos desplegando nuestra existencia en este mundo, sino que nos ha dado su fe, nos ha dado la gracia, nos ha hecho sus hijos y nos llama a vivir con Él eternamente. Y sigue diciendo, también te doy gracias porque cuando te invoqué me escuchaste. Cuando te invoqué me escuchaste. Siempre es tan saludable esto, dar gracias a Dios, porque Él nos escucha, realmente Dios nos escucha. Y cuando uno le pone en sus manos sus metas, sus proyectos, situaciones de enfermedad, situaciones económicas, situaciones en la familia, cuando lo ponemos en sus manos con confianza, vemos que el Señor nos da luz, que el Señor nos ayuda a conseguir, a buscar medios, a buscar vías de solución. Señor, gracias, porque cuando te invoqué, me escuchaste. Pero no solamente me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. También cuando uno está desanimado, cuando está cansado, agobiado y se acerca al Señor, pues puede experimentar también esta fuerza, esta fortaleza, este consuelo. Acreciste el valor en mi alma. También nos da el valor para la evangelización, el valor para anunciar su palabra, el valor, la fuerza que viene de lo alto, que viene de su gracia, de su espíritu. Acreciste, Señor, el valor en mi alma. Por eso, gracias, Señor, de todo corazón. Bien, vamos a meditar el Evangelio también de este día, tomado de Juan 16, 5, 11. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas?
sino que por haberles dicho esto, la tristeza les ha llenado el corazón. Sin embargo, les digo es la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí. De una justicia porque me voy al Padre y no me verán. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se está despidiendo ya de sus discípulos, por eso dice, me voy al Padre. Pero se extraña de que los discípulos no le preguntan que a dónde vas. Y él mismo da la respuesta. Jesús, que conoce y sondea los corazones, dice, ustedes no me preguntan eso porque su corazón está lleno de tristeza. Su corazón se ha angustiado, pero se lo digo con toda verdad, les conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, les enviaré el Paráclito. La palabra Paráclito, atribuida, es otro nombre del Espíritu Santo, significa el Consolador. Por tanto, si yo no me voy, dice Jesús, no va a llegar a ustedes la fuerza de lo alto que les consolará, que les guiará, que le abrirá las mentes y el corazón, que les guiará, el Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia. Por tanto, la vida de la iglesia, Jesús se ha ido no para abandonarnos, no para dejarnos solos, no, nos ha enviado el Espíritu Santo, ese Espíritu que fortaleció a la iglesia de los orígenes, fortaleció la iglesia de la primitiva comunidad cristiana, a los apóstoles y a los cristianos de esa primera comunidad, y que sigue actuando y que sigue vivo, presente, real, dinamizando la vida de la iglesia, el Espíritu Santo. Y añade también, dice Jesús, el Espíritu dejará convicto al mundo, es decir, convencido al mundo, de tres cosas. Primeramente, de un pecado. ¿Y cuál es ese pecado? Ese pecado es que no han creído en mí, dice Jesús. No hay peor pecado que no creer. El pecado más, podríamos decir, el peor de los pecados es no dar el paso a la fe. Por eso dice el mismo Jesús que hay un pecado que no se perdona, que ni aquí ni allá, y ese pecado es eso, es la falta de confianza en esa misericordia, en ese desbordamiento del amor de Dios, que lo podemos ver y palpar en todas partes, pero sobre todo en su muerte en la cruz. Pero contemplando la misma creación, puedo yo ver esta misericordia de Dios. Por eso dice el Salmo, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Porque es eterna su misericordia. Y por eso el que cree ya deposita su confianza en el Señor, confiesa sus pecados, porque creer y convertirse van juntos. Crean, el que crea y se bautice, el que crea y se convierta, se salvará. Se salvará. Porque el bautismo supone la conversión de aquel que recibe este sacramento. Por eso, como decía, el único pecado que desagrada profundamente a Dios es no creer en Él. No creer en Él. Va a dejar convicto al mundo de esto, dice Jesús, de un pecado, pero también de una justicia. ¿Y cuál es esa justicia?
el que ha venido del Padre, después de pasar una vida de penurias, de pobreza, de persecución, de la pasión ya al final de su vida, de su muerte en la cruz, ahora es justo que el Hijo de Dios que ha venido del Padre, del seno de la Trinidad, ahora regrese otra vez a su gloria, retorne y ahora sea coronado con el trofeo que ha llevado, con la victoria que ha llevado, coronado como Señor de cielo y tierra. Por eso el mismo Jesús dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Se me ha dado todo poder de una justicia, y esa justicia es que el Hijo, a quien se le debe el honor, la gloria, la alabanza, la acción de gracias, ahora vuelve al seno del Padre. Dejará convicto al mundo de un pecado, de una justicia y de una condena. De una condena, porque ya el príncipe de este mundo está condenado, dice Jesús. La verdad triunfa sobre la mentira. La vida triunfa sobre la muerte. La gracia triunfa sobre el pecado. Dios triunfa sobre el espíritu del mal. En la cruz de Cristo todo esto ha quedado vencido. Ha quedado vencido. Y por eso el que une su vida a Jesús triunfa. Y aunque pase por situaciones difíciles, como la pasó Pablo y Silas, que los apedrearon, los apalearon, lo metieron en la cárcel, lo ataron con cadenas y grillos, y sin embargo se pusieron a orar ahí en la cárcel. Y nos dice la palabra, el libro de los Hechos, que vino como un terremoto la fuerza del Espíritu Santo sobre estos hombres de Dios, hombres santos, anunciándole el Evangelio a los demás presos. Vino esta fuerza y los desató a todos. Incluso el guardia quería quitarse la vida cuando se dio cuenta que las puertas estaban abiertas. Y le dice Pablo, no, mi hijo, estate tranquilo, ten calma. Nosotros estamos todos aquí. ¡Qué grandeza! ¡Qué tanta cosa puede hacer el Espíritu Santo con aquellos que creen! El mismo Pedro también lo sacó, un ángel de la cárcel. Y esto dejó a los judíos con la boca abierta. Y hoy también, ¿cuántas cosas no hace el Señor? ¿Cuántos no se han salvado de situaciones difíciles, de situaciones de muerte? Y voy a poner un ejemplo muy concreto que él mismo ha dado el testimonio, el doctor Cruz Jiminián, a quien le tengo un gran respeto por su corazón generoso y caritativo. Y cuánta gente se pusieron a orar también, lo mismo que cuando Pedro estaba preso. Y él lo da de testimonio. Él tuvo el borde de la muerte y él entiende eso, y así, de hecho así fue, como un milagro de Dios. Fue estar en un lugar de muerte y sin embargo conservar la vida. Y cuántos otros también pues son sanados de cáncer, de leucemia, de muchas cosas, porque grande es el poder de Dios, el Dios todopoderoso. Que el Señor nos conceda su gracia, que nos ayude a dar gracias a Él, a confiarle también nuestras vidas, confiarle nuestras familias, confiarle todo lo que somos y tenemos, ponerlo en las manos de Dios. Vamos a hacer un corte y continuamos dentro de un momento. Queridos hermanos, en los capítulos anteriores estábamos viendo el artículo número 10, creo en la comunión de los santos, y detallamos lo que nos dice la Iglesia cuando
hace esta profesión de fe. Creo en la comunión de los santos. Hoy vamos a ver el artículo 11. Creo en la resurrección de la carne. Creo en la resurrección de la carne. El credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. Nuestro credo, que fue definido, como ya decía en los primeros capítulos de este programa, en ese concilio que estuvo la iglesia en Nicea en el 325, frente a la herejía arriana que negaba la divinidad de Jesucristo, ahí se define este credo que hemos ido explicando, naturalmente basado en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la fuente de toda nuestra fe. Pero es importante que esa fe yo la profese. Y para profesarla, pues la iglesia, ante esta situación, pues estructuró este credo que nos ayuda también a asimilar esta fe y a profesarla domingo tras domingo en la vida de la iglesia, en la celebración litúrgica. Por eso volvemos a decir, esta fe de los cristianos en la Santísima Trinidad, en la obra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es una obra de creación, de salvación y de santificación, de creación, porque es el mismo Dios el que crea, el que salva y el que santifica. Este credo termina con este artículo: creo en la resurrección de la carne. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él los resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a sus cuerpos mortales por su Espíritu que habita en ustedes, nos dice Romanos 8:11. Creemos firmemente en la resurrección de Jesucristo. Jesucristo verdaderamente resucitó, como dicen nuestros hermanos de Emaús constantemente, una gran verdad, una verdad de fe, Por eso dice el apóstol Pablo, si el Espíritu de Cristo está en ustedes, aunque su cuerpo haya muerto por el pecado, vivirá por el Espíritu que ya tiene. El Espíritu, y hemos sido marcados por ese Espíritu, sellados. Y sello significa que yo pertenezco a Dios. Cuando usted pone un sello sobre algo, significa que usted le pertenece. Pero no es algo externo, sino que el Espíritu inunda nuestro ser, hace sede en nuestra alma. El Espíritu Santo. El alma espiritual, el alma que es de índole espiritual, está capacitada, preparada por el mismo Dios para ser sede del Espíritu Santo, para ser templo del Espíritu Santo. Pero no solamente el alma, el cuerpo también, porque el cuerpo también viene de Dios. Por eso creo en la resurrección de la carne. Y lo mismo que Jesucristo resucitó de entre los muertos, también nosotros resucitaremos por la fe y por el Espíritu más bien que habita en nosotros. El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Cuando se habla de carne, se habla de mortalidad, se habla de debilidad. Pero cuando se nos dice que
cuando profesamos este artículo, creo en la resurrección de la carne, estamos diciendo que no solamente el alma, ya en la mortalidad del alma creían los griegos, creían que el alma era eterna, pero la resurrección va más allá. No es solamente eternidad, también los que se van a condenar van a la eternidad, sino que es resurrección, y resurrección de todo el hombre, porque el hombre es esencialmente, la persona es esencialmente una unidad de alma y cuerpo, y el cuerpo viene del Señor y el alma también viene del Señor. Al contrario de como pensaban los gnósticos, y es una creencia que mucha gente también tiene hoy, que cree que la carne es mala. La carne no es mala, la carne tiende al mal, eso sí tiende, porque está el instinto, pero el instinto es bueno porque el instinto sexual lleva a la procreación. Lo que pasa es que ese instinto debe ser gobernado por la razón, por el espíritu. El espíritu debe, podríamos decir, y la razón, que es de índole espiritual, y la voluntad, que es de índole espiritual, regular esa fuerza instintiva, que es buena también, pero si se sale de su cauce, hace daño, destruye. Entonces, la carne también está llamada, cuando se habla de esta realidad, a participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y por eso dice San Ireneo, refiriéndose al misterio fundamental de la encarnación de Jesucristo, que si la carne no fuera buena, Dios no se hubiese encarnado, no se hubiese hecho hombre, no se hubiese hecho hombre. Bien, ¿qué nos dice entonces la palabra de Dios, la revelación en torno a la resurrección de los muertos? La resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo. La esperanza en la resurrección corporal de los muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre todo entero, alma y cuerpo. El creador del cielo y de la tierra es también aquel que mantiene fielmente su alianza con Abraham y su descendencia. En esta doble perspectiva comienza a expresarse la fe en la resurrección. En sus pruebas, los mártires macabeos hacen una confesión que ahorita, después de esta pausa, vamos a seguir detallando. Pero bueno, aquí lo importante es ver cómo Dios poco a poco también fue revelando este misterio en la historia de la salvación, en su divina revelación. Esta esperanza en la resurrección de los cuerpos se impuso como una consecuencia de ese Dios que crea todo de la nada, de ese Dios que es todopoderoso, de ese Dios que es sumamente fiel a la alianza, que no rompe la alianza, y ya lo fue diciendo en la historia de la salvación y lo ratifica con la sangre y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a hacer una pausa y continuamos dentro de un momento. Bien, nuestro Dios es un Dios de vivos, nos dice Jesús en el Evangelio. No es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Él es el que es, y es la fuente de toda vida, de toda existencia. Él es desde siempre y vive para siempre. Y Jesucristo, su Hijo, es el mismo ayer, hoy y siempre.
Y por eso ya desde el Antiguo Testamento va revelando este misterio de la resurrección, que desemboca en Jesucristo, el primero en resucitar realmente de entre los muertos. Ahorita decía que el libro de los Macabeos es el primer libro del Antiguo Testamento ya próximo al nacimiento de Jesucristo, más o menos en el siglo II antes de Cristo. Es el que habla más explícitamente, podríamos decir, de la resurrección. Por eso nos dice este libro, el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7:14, el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará una vida eterna. Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. Los macabeos, que tuvieron que enfrentar la persecución griega, el imperio griego que quería cambiarle su cultura y cambiarle su fe, y que resistieron incluso podríamos decir, de una manera armada, y que muchos de ellos murieron martirizados. Aquí está el testimonio de la madre y los 7 hermanos. Y por eso hoy nos trae la palabra este testamento. El Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará. Le dice uno de ellos al rey que los mandó a azotar y a cortarles la lengua y a martirizarlos. Y que es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados por Él. Ya Pedro también recoge algo de esto. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero obedecer no como un tonto, sino obedecer porque se tiene la esperanza cierta, la firme convicción de que incluso si muero aquí a manos del hombre, Dios, que es fiel, que es santo, que me ha dado esta vida, sin que yo sepa cómo, también me resucitará, lo mismo que ha resucitado a su propio Hijo. Porque si yo soy fiel, 1000 veces más fiel es Dios, por decir un número. Por decir un número. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es fiel. Queridos hermanos, hemos llegado al final ya de su programa, Profundizando en la Fe. Hemos dado gracias a Dios en el Salmo, hemos meditado el Evangelio, donde nos habla Jesús de este regalo, este don del Espíritu que fortalece, que guía, que conduce a su iglesia. Y su iglesia somos nosotros, todos los bautizados. Y hemos visto una primera parte de este artículo de la fe, creo en la resurrección de la carne. Vamos a pedir que el Señor derrame sus bendiciones, sus gracias sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.